preguntan, hacen comentarios, yo los voy a ir siguiendo. En caso de que ustedes quieran hacer una pregunta o de hacer alguna reflexión o alguna duda un poco más para explayarse, no hay problema de abrir el micrófono, lo abren y mientras sea un poco más coordinado, así todos y todas pueden escuchar bien. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y a medida que voy avanzando sobre la explicación de algunos de los temas, voy a ir poniendo los puntos del trabajo práctico para que podamos responder entre todos y todas. ¿Dudas antes de empezar? No, ninguna, profe. Bien. Bueno, y para mejorar un poquito la calidad, yo apago la cámara mientras, pero bueno, acá estoy. Esto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora, yo pensé que habían podido ver el trabajo práctico de mecánica ventilatoria, ¿sí? De fisiología de la ventilación, pero bueno, vamos a ir mezclando algunos de los temas e incorporándolo, total después poder ir agregándolo a lo que ya estudiaron, ¿sí? El trabajo práctico de hoy es todo de transporte de gases vitales, ¿sí? Para esto, vamos a hacer una breve introducción acerca de cómo se produce el intercambio de gases a nivel del cuerpo y qué leyes sigue todo esto, ¿sí? Primero, lo que me interesa ver es que vean este gráfico, es un gráfico que muestra cómo varía la presión parcial de oxígeno. Este gráfico marca la presión parcial de oxígeno en función de la estructura desde la atmósfera hasta la mitocondria, ¿sí? En ver cómo esa presión parcial de oxígeno, que no está acá, se me recortó en la edición, pero es presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, y cómo esa presión parcial de oxígeno varía desde desde la atmósfera, ¿sí? Hasta cuando comienza a ingresar el flujo de aire al sistema respiratorio, ¿sí? Y cómo cae hasta 100 milímetros de mercurio. No presten atención a esta parte de hipoventilación porque es parte de otro ejemplo, si no sigan la línea continua, cómo después en el sistema arterial continúa con 100 milímetros de mercurio y qué pasa a nivel de los tejidos y a nivel de la mitocondria para hacer este descenso de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? En base a esto, es a modo de poner en evidencia que hay que tratar de poder explicar cada una de estas secuencias, ¿sí? ¿Por qué cae esa presión parcial de oxígeno y cómo hace para ingresar desde la atmósfera hasta la mitocondria, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tratar de explicar en este trabajo práctico, ¿sí? Y a su vez es un trabajo práctico que evalúa, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo que esto se lleva a cabo correctamente? ¿Sí? Eso vamos a tratar de ir respondiendo a medida que avance el trabajo práctico, ¿sí? Y ese es un modelo representativo que de una cascada de oxígeno, ¿sí? Y que muestra en forma esquemática algo similar a lo que yo venía mostrando en este gráfico, ¿sí? En cómo la presión parcial de oxígeno desciende a medida que se va transportando el oxígeno a los tejidos periféricos, ¿sí? Pero es a modo esquemático. Ahora, repasando, dice los principios de difusión de gases vitales, ¿sí? Dice que el intercambio de gases vitales, donde principalmente vamos a nombrar el oxígeno y el dióxido de carbono como los principales gases vitales, a través de la barrera alveolo capilar, obedece las mismas leyes que la difusión simple a través de la membrana, ¿sí? Parece importante repasar estos principios de difusión, que si bien ya lo vieron en parte en química y ahora en la primera parte de fisiología, me parece importante resaltarlo. Acá les dije cuáles son las reglas para la difusión de una molécula sin carga, que en este caso corresponde a las del dióxido de carbono y al oxígeno, ¿sí? En el que, brevemente para decirlo, es que la difusión utiliza energía cinética del movimiento molecular, no requiere una fuente de energía externa, ¿sí? Las moléculas van de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, y la difusión es continua hasta que las concentraciones llegan al equilibrio, ¿sí?
y que la difusión va a ser más rápida mientras mayor sea el gradiente de concentración, mientras la distancia en atravesar una membrana sea más corta, mientras las temperaturas sean más altas, y para las moléculas mientras la molécula es más pequeña es mejor. ¿Sí? Todos estos son pequeñas variaciones, son cosas que ustedes tienen, conceptos que ustedes tienen que ir ya incorporando y por los cuales ustedes pueden ir razonando después cómo es el transporte de estos gases. Y a su vez les agregué cuándo es más rápido una difusión de la membrana, y me parece interesante esta parte, que es la permeabilidad de la membrana molécula depende de la liposolubilidad, del tamaño y la composición de biotípidos de membrana. ¿Sí? Esto nuevamente es como una introducción repasando conceptos que ya se habían dado previamente. Ahora, para poder entender cómo se difunden los gases vitales, puse este gráfico esquemático, ¿sí? que está en casi todos los libros, en el cual muestra cómo el ingreso de los dióxido de carbono y el oxígeno dentro de los alveolos pulmonares, cómo se representa ese intercambio a nivel de la barrera alveolo-capilar, cómo se distribuye a través de la sangre y cómo se produce el intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Lo puse porque creo que este es el modelo un modelo representativo en el cual los gases van a tener que explicar cuáles son los gases vitales, cómo ingresan al alveolo pulmonar, ¿sí? A través de la mecánica, cómo se genera ese gradiente de presión para generar ese flujo de aire con un contenido determinado de presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, cómo estos se transportan a través de la sangre, cómo se produce este proceso de intercambio gaseoso a nivel de los tejidos y cómo nuevamente es transportados estos gases hacia el alveolo, ¿sí? Es como para que ustedes vayan guiando su estudio a partir de esto. Entonces, vamos a pararnos sobre estos principales puntos. Desde el ingreso de dióxido de carbono y de oxígeno al alveolo pulmonar, al intercambio gaseoso entre la membrana alveolo capilar, cómo se transportan a través de la sangre y a cómo se realiza este camino, ¿sí? Ahora, después de haber, si bien la clase de mecánica pulmonar no la tuvieron, sin embargo, ustedes piensen que tienen la atmósfera, que tiene a nivel del mar unos 760 milímetros de mercurio, con una presión parcial de oxígeno determinada, una presión parcial de nitrógeno, una presión parcial de dióxido de carbono, que están todos dentro, respondiendo a la ley de Dalton, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese aire atmosférico ingresa a través al sistema respiratorio por gradientes de presión, ¿sí? Durante la inspiración cae la presión intraalveolar a menor de la presión atmosférica, y eso genera un flujo de aire que vence las resistencias tanto de la vía aérea de conducción como del parénquima pulmonar, ¿sí? Que son conceptos que después van a ver en la otra clase. Lo que me interesa es que vean que ese flujo de aire conlleva una presión parcial de estos dos gases, en los cuales disminuye la presión parcial de oxígeno para el momento que tiene contacto con el vapor de agua de la vía respiratoria, ¿sí? Para encontrarse ya finalmente dentro de la barrera alveolo capilar, ¿sí? Esta barrera alveolo capilar presenta la siguiente estructura, ¿sí? Es una barrera que tiene un componente el surfactante, que eso ya lo van a ver parte en la clase de mecánica pulmonar, que viene cuáles son los aportes fisiológicos, la importancia fisiológica de este surfactante, el epitelio alveolar, compuesto por los neumocitos tipo 1, ¿sí? Las membranas basales fusionadas, membranas basales del epitelio alveolar y de la célula endotelial del capilar pulmonar, y ya tenemos el plasma y el glóbulo rojo, que son a través del cual se produce este intercambio gaseoso, ¿sí? A partir de ahí, ustedes tienen que ir viendo cómo, esto es lo que les iba explicando previamente, cómo desde un aire atmosférico a 760 milímetros de mercurio tenemos esta composición de gases, una presión parcial de oxígeno
de 160, una presión parcial de dióxido de carbono de 0,25, mientras que en los alvéolos esta composición comienza a variar, ¿sí? En respuesta a la presencia de mayor CO2, una PCO2 de 40, una PO2 de 100, y esto tiene que ver con incorporación de otros gases a esta composición, ¿sí? ¿Por ahí se va entendiendo? Los leo en el chat. Sí, profe. Buenísimo. Ustedes paren cualquier cosa porque si no hablo, no paro. Buenísimo. Bien. A partir de eso, entonces ustedes tienen que ir pensando que ese transporte de estos dos gases se da a través de esta membrana, se da a través de esta barrera alveolo-capilar, ¿sí? Entonces nos tienen que cuestionarse bajo qué leyes o son las que ustedes les permiten razonar el comportamiento de estos gases. ¿Saben qué ley es la que les puede explicar el movimiento de estos gases? No. ¿Qué ley es que le explica el movimiento de gases a través de una membrana? No, no. La de Dalton no, la de Boring no, es la de Fick, ¿sí? Es la ley de Fick la que les puede permitir razonar esto. Vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice esa ley de difusión de Fick? La ley de difusión de Fick dice que para la difusión de un gas depende de un coeficiente de solubilidad, que ya lo vamos a ir explicando, del área de la membrana, ¿sí? De la diferencia de presión que exista entre un lado, o sea, de la molécula entre un lado y otro de la membrana, y el otro es el espesor, ¿sí? Que esto, si ustedes si ustedes lo razonan, pueden ir pensando en las leyes, en el primer concepto que nombramos, que es la difusión de una molécula sin carga, ¿sí? Que dependía de esto, ¿sí? Entonces, tenemos la diferencia de presión entre un área, perdón, entre un lado y el otro de la membrana. Tenemos el área de la membrana o de la barrera alveolo-capilar, tenemos el espesor de la membrana alveolo-capilar y tenemos el coeficiente de solubilidad de cada uno de esos gases, que eso es particular para cada gas, ¿sí? El coeficiente de difusión es específico para cada gas, que depende de la membrana celular y del peso molecular del gas. El área, o la superficie total de difusión, ¿sí? El gradiente de presión entre un lado y otro de la membrana, que esos gradientes de presión ustedes ya tienen que ir conociendo qué valores voy a manejar entre un lado y el otro de la membrana, de la barrera dermatoalveolar, y el espesor como distancia que debe transponer el gas a través de la membrana. ¿Sí? Una Ahora lo pregunta, que voy... perdón, Sí. una pregunta. ¿Y cómo, o sea, cuando hablamos de área, hablamos de la superficie, o sea, la cantidad de números de capilares? ¿A eso nos referimos? No solamente de capilares, porque una cosa es tener un capilar en el cual lleva la sangre a través de ese vaso, sino área en la cual tengas el capilar con su alveolo, ¿sí? Porque ahí es donde va a difundir el gas, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Este coeficiente, esta ley de difusión de Fick, ustedes le permite ir conociendo cómo o predecir o razonar el comportamiento que tiene un gas y así predecir y razonar esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes ven que el coeficiente de difusión, el área total de difusión y la diferencia de presión entre un lado y el otro son directamente proporcionales a la difusión del gas. Es decir, mientras mayor sea el área, mayor sea la diferencia de presión, más difusible va a ser ese gas. Y tiene una relación inversamente proporcional con respecto al espesor. Mientras mayor sea el espesor de la membrana, menor va a ser la difusión del gas, ¿sí?
Y estos son los parámetros que a ustedes le permiten conocer o explicar los mecanismos por los cuales un paciente puede tener una insuficiencia, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pensar, por ejemplo, qué componente de la difusión del gas no me permite que pase el oxígeno desde el componente alveolar hacia la sangre, ¿sí? Y eso te lo puede explicar diferentes patologías, ¿sí? Por ejemplo, porque tengo una menor presión parcial de oxígeno de un lado de la membrana que del otro, entonces ese delta de presión es menor, por lo tanto difunde menos. Tengo una menor área. ¿Por qué puedo tener una menor área? Tengo un pulmón en el cual no está ventilado por alguna razón, por la neumonía, por ejemplo, ¿sí? O tengo un espesor mayor, una fibrosis pulmonar, ¿sí? En el cual el espesor de la membrana se hace mucho más grande y en el cual no me permite, me complica la difusión, ¿sí? Esto es como para darles ejemplos de por qué es importante ir conociendo esta ley de difusión. Y a su vez, puse este ejemplo acerca de la solubilidad de cada uno de estos, la solubilidad del oxígeno y la solubilidad del dióxido de carbono. Ustedes piensen que la solubilidad de lo que estamos pasando del componente del alveolo, ¿sí? En el cual tenemos una fase gaseosa, y ese gas va a difundir hacia el plasma a una fase líquida, ¿sí? Entonces, me parece importante poner esto. Tenemos acá un cuadrito que explica la solubilidad del oxígeno. En el estadio A vamos a ver que en el estado inicial no hay oxígeno. Tenemos una presión parcial de oxígeno de 100 y una presión de oxígeno en el componente líquido que es de 0. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, esa presión parcial de oxígeno comienza a difundir ese oxígeno porque comienza a difundir de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. ¿Sí? Con una solubilidad que es bastante escasa, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de oxígeno dentro de esta fase líquida es un poco menor que la de la fase gaseosa, ¿sí? A medida que progresa el tiempo, esto llega a una fase en equilibrio, en el cual la presión parcial de oxígeno se iguala, pero las concentraciones de oxígeno entre la fase gaseosa y la fase líquida son diferentes, ¿sí? Y esto tiene que ver con el coeficiente de solubilidad que tiene el oxígeno en un medio líquido, ¿sí? Miren lo que sucede entonces con el dióxido de carbono. Supongamos que tenemos este mismo ejemplo en el cual se deja pasar el tiempo, vean la concentración que tiene el dióxido de carbono, una presión parcial de 100 milímetros de mercurio en la fase gaseosa, mientras que en la fase líquida tiene una gran solubilidad, ¿sí? La concentración correspondiente a esta presión parcial es de 3 milimol, mientras que el otro es de 5,2 en la fase gaseosa. Miren la del oxígeno. 5,2 en la fase gaseosa, miren en la fase líquida, ¿sí? ¿Por qué le doy importancia a esto? Esto le quiero dar importancia porque, a su vez, hay algo que tenemos una difusión de oxígeno del lado del componente alveolar, en el cual se disuelve muy poco dentro de la fase líquida. Entonces, el sistema genera mecanismos que nos permite transportar el oxígeno a una mayor concentración, ¿sí? Que ya lo voy a ir explicando. Entonces, para ir redondeando un poco más la idea de todo esto, este intercambio de gases en los alvéolos va a estar influido por diferentes cosas. Uno, el oxígeno que llega a los alvéolos, ¿sí? Que eso tiene que ver con la composición del aire inspirado, ¿sí? No es lo mismo que yo inspire aire atmosférico a nivel del mar, ¿sí? Que le inspire a 5.000 metros por encima del nivel del mar, donde la presión atmosférica es menor y por lo tanto la presión parcial de oxígeno es mucho menor, ¿sí? Mi gradiente va a ser menor. Otros que va a estar incondicionado va a ser por la ventilación alveolar, que esto ya lo van a ver en el gráfico, en el trabajo práctico de ventilación del sistema respiratorio. Mientras que ocupémonos de esto.
también va a estar influido por la difusión de los gases entre el alveolo y la sangre. Y acá, ¿qué tengo en cuenta? Sigo teniendo en cuenta los componentes de la ley de Fick, tanto la superficie como la distancia de difusión, espesor de la barrera y cantidad de líquido. Esa cantidad de líquido tiene que ver con otras condiciones patológicas que prefiero ahora no nombrar, pero es importante. Después hágame acordar que yo se las nombre al final cuando hagamos un poco más de redondeo de esto. Y después, la otra es una perfusión alveolar adecuada, ¿sí? Si yo tengo un alveolo en el cual la perfusión es baja, el transporte, el intercambio gaseoso entre esa unidad alveolo capilar va a ser menor, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vimos entonces cómo se transportan, o sea, cómo es parte o qué variables me influyen en el intercambio gaseoso dentro de la barrera alveolo capilar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa una vez que ese oxígeno y ese dióxido de carbono se encuentran en el alveolo y difunden a través de esa barrera, ¿sí? Dice que el transporte de oxígeno en la circulación sigue un principio de flujo de masa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que este flujo de masa se define como la cantidad de oxígeno que circula por minuto, ¿sí? Este flujo de masa responde a esta ley, entonces cantidad de oxígeno lo podemos hacer como una concentración de oxígeno y que circula por minuto lo podemos representar a través del flujo porque es la cantidad de sangre que va a estar circulando en ese momento, ¿sí? Ya lo voy a ir desarrollando un poco mejor. Volviendo entonces, este oxígeno en sangre se transporta de la siguiente manera. Tenemos la barrera de difusión alveolo capilar, tenemos alveolo capilar, plasma del rojo más claro y el círculo es un glóbulo rojo, ¿sí? Este oxígeno, que va a estar en el nivel alveolar con una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, difunde, siguiendo el principio de difusión de Fick, a través de la barrera y se disuelve en el plasma, ¿sí? Que como habíamos visto previamente, la solubilidad del oxígeno en un componente líquido es muy bajo, ¿sí? Entonces, este oxígeno se disuelve en el plasma en un transporte en un menor de 2%, ¿sí? Cercano a un 2%. Mientras que una vez que está en el plasma, ese oxígeno difunde a través de la membrana del glóbulo rojo y se une a la hemoglobina, ¿sí? En el cual esa hemoglobina tiene la capacidad de transportar más del 98% del total de oxígeno del cuerpo, ¿sí? Entonces, este glóbulo rojo, con un 98% cargado que el 98% transporta el glóbulo rojo con la hemoglobina y el 2% lo transporta el oxígeno disuelto, es el que fluye a través del sistema circulatorio hacia los diferentes tejidos en donde se produce esta difusión del oxígeno, ¿sí? Hacia los tejidos periféricos. Ahora, vean acá entonces que tenemos otros componentes ya para analizar. Tenemos para analizar el glóbulo rojo con la hemoglobina como un transporte eficaz de una cantidad de oxígeno. Y después lo otro que me interesa que vean es que para que el organismo transporta el oxígeno, ¿sí? Es decir, que se moviliza a través de la sangre, ¿sí? Entonces, que los glóbulos rojos se movilicen a través de la sangre implica que la movilización de la sangre hacia los tejidos es un condicionante de entrega de oxígeno, ¿sí? De aumentar la oferta de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Ya también vamos a ir desarrollándolo. Entonces, el contenido total de oxígeno en la sangre está representado por el oxígeno disuelto, que es menor al 2% del total, y el oxígeno unido a la hemoglobina. A partir de ahí, usted dice, ¿cómo es la hemoglobina un transportador efectivo de oxígeno? ¿Cómo hace? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué leyeron? ¿Qué vieron de bioquímica? Porque en bioquímica desarrollan la hemoglobina
Bastante. Si quieren abrir el micrófono, los leo, o las leo. ¿Por qué la hemoglobina transporta esa cantidad de oxígeno? ¿En base a qué? Al hierro. Un poquito más. Grupos hemos, sí. Bien. Bien, por las conformaciones. Están hablando muy bien de todo lo que nombraron, tanto del hierro, de los grupos hemo, de la conformación tensa y relajada, ¿sí? Todos estos son respuestas a que la hemoglobina, como transportador efectivo de oxígeno, su estructura es la que le da, ¿sí? ese poder, entre comillas, para poder transportar ese oxígeno. Entonces ustedes tienen que ir sabiendo cómo es la relación estructura y función entre cada una, ¿sí? En el cual la función de la hemoglobina la está dando su estructura, dada su estructura cuaternaria, su estructura de los grupos hemo, ¿sí? La unión que tiene el hierro de los grupos hemo al oxígeno con una unión débil, ¿sí? Esto, parte del desarrollo de la estructura de la hemoglobina, no la desarrollé ahora en el trabajo práctico porque me parece que eso ya lo desarrollaron demasiado en bioquímica, pero de todas maneras pueden repasarlo. Ahora, eso es lo que me interesa que vean. ¿Cuál es la importancia fisiológica de la hemoglobina para el transporte de oxígeno? Y esto, si volvemos un poco más para atrás, podemos ver que la hemoglobina, en ese primer momento, dijimos, bueno, el oxígeno se disuelve muy poco en el componente acuoso, en este caso sería en el plasma, ¿sí? Menos de un 2%. Entonces, la hemoglobina es muy importante para el transporte de oxígeno. Y acá puse unos gráficos representativos. Acá tenemos un transporte de oxígeno de sangre sin hemoglobina con una PO2 alveolar que es igual a la PO2 arterial. ¿Por qué? Porque difunde hasta que llega a un equilibrio. ¿Sí? Acá tenemos la barrera hematoalveolar, hematoalveolar y el oxígeno que se disuelve en el plasma. Bien, el contenido de oxígeno en plasma es de 3 litros por litro de sangre. ¿Sí? Contenido en glóbulos rojos no tenemos porque dijimos que no había hemoglobina. La capacidad total de transporte de oxígeno es de 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Ahora, a este ejemplo le agregamos el transporte de hemoglobina. ¿Sí? Tenemos misma presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, sin alteraciones dentro de la barrera hematocapilar, alveolocapilar, y acá tenemos sí la presencia de hemoglobina. ¿Sí? Acá vean cómo la hemoglobina capta las unidades, o sea, las moléculas de oxígeno y transporta una mayor cantidad que el disuelto. El contenido de oxígeno en el plasma es igual, de 3 mililitros sobre litro de sangre. Pero vean el contenido de oxígeno que puede transportar el glóbulo rojo, ¿sí? De 197 mililitros de oxígeno por litro de sangre, ¿sí? Entonces, la capacidad para transportar oxígeno de este ejemplo es de 200 mililitros por litro de sangre a diferencia de 3 mililitros. Entonces, ahí ven cuál es la importancia que tiene la hemoglobina para el transporte de estos gases vitales. Y acá puse un tercer ejemplo en el cual tenemos una PO2 mucho más baja, de 28, no hay alteraciones en la barrera, sí, pero tenemos alteraciones en cuanto a la presión parcial del gas sobre un lado de la membrana. Una hemoglobina que va a estar saturada al 50% porque solamente se unen 2 moléculas a esa unidad de hemoglobina. Vean el contenido de plasma, 0,8, pero el contenido de oxígeno de los glóbulos rojos es de 99,5 mililitros por litro de sangre, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vean que con una PO2 de 1/4 con respecto al normal,
vean que la capacidad de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno de con una hemoglobina normal, ¿sí? Y saturada del 50%, lleva casi muchas veces más el contenido del transporte de A. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es importante? Entonces, cuando te pregunten por qué es importante, por esto es importante la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Ejemplos que le puedo dar en la práctica diaria son los pacientes que ingresan con los politraumas, que vienen con hemorragias activas, en los cuales uno prioriza, muchas veces previamente a esos pacientes se le transfundía en una solución fisiológica, es decir, una solución fisiológica que era isotónica, isosmótica con respecto al plasma, pero se vio que a esos pacientes que tenían una hemorragia activa, yo no le estoy favoreciendo el transporte de oxígeno porque yo le estoy aportando parte de lo que sería el componente de plasma, ¿sí? En cambio, esos pacientes que tienen una hemorragia activa, se pierde parte del transporte de oxígeno, ¿sí? Entonces yo le tengo que priorizar transfundirle los glóbulos rojos por una hemoglobina necesaria para poder optimizar el transporte de oxígeno en esos pacientes que están sangrando, ¿sí? Eso es como un dato extra como para que vean también que esta importancia se aplica a todos los casos. Entonces, resumiendo, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina depende del oxígeno de plasma, que dijimos que era muy poco, que era un poco lo que se disuelve, y que eso me determina el grado de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Mientras mayor sea la concentración de oxígeno en plasma, mayor va a ser mi saturación de hemoglobina. Y después la cantidad de hemoglobina, que me determina el número total de sitios de unión a la hemoglobina, ¿sí? Y que eso se calcula mediante el contenido de hemoglobina por glóbulo rojo y el número de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, tanto el oxígeno disuelto en plasma como la hemoglobina determinan la cantidad de oxígeno que se une en la hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo, una vez que ya tenemos el oxígeno que pasó la membrana areocapilar? Ese oxígeno ya sabemos que cómo se une la hemoglobina dentro del capilar y cómo se disuelve en el plasma. Ahora vamos a ver cómo hace esa hemoglobina para poder entregar ese oxígeno a nivel de los tejidos periféricos. ¿Sí? Y esto es lo que vieron ya en bioquímica y que es sumamente importante que presten atención a la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? En el cual tenemos un gráfico en el cual tenemos la presión parcial de oxígeno en función de la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, en el cual, como ustedes ya saben, tienen una curva con una forma sigmoidea con diferente presión parcial de oxígeno. Una que está a 100, que se corresponde a nivel de los alvéolos, en el cual más del 95% de la hemoglobina está saturada a este punto, y tenemos la presión parcial de oxígeno a nivel de la célula en reposo, en el cual se corresponde con un 75% de la forma de la curva, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber sí o sí acerca de la curva de saturación de la hemoglobina. Importantísimo que lo sepan, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el valor normal de la PO2 a nivel sanguíneo? ¿De 100? Sí, y acuérdense que en fisiología nos vamos a manejar por rangos. Ah. Bien, 100 es 1. Bien, ¿hasta cuánto es normal? A 40. En sangre arterial estoy hablando, ¿eh? ¿Son 70? No. Bueno, tienen que repasar los valores normales, ¿sí? Va de 100 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Menor de entre 80 y 60 vamos a tener un paciente que está con una hipoxia leve, ¿sí? Menor a 60 milímetros de mercurio ya es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero quiero que vean
que entre el valor entre 80 milímetros de mercurio y 100 tenemos una saturación de la hemoglobina que llega casi hasta el 95%, ¿sí? Como que eso no va a variar. Mientras que tenemos, cuando llega a 60, se corresponde con el 90% de saturación, ¿sí? Que esto lo podemos manejar dentro de estos rangos normales dentro del alveolo. ¿Qué sucede? Una vez que el glóbulo rojo fluye por el sistema arterial, ¿sí? Cerca de los capilares y los tejidos periféricos, esa presión parcial de oxígeno va a ir disminuyendo. Y disminuye ¿hasta cuándo? Hasta los 40 milímetros de mercurio de oxígeno, que generalmente es el oxígeno que se encuentra a nivel de los tejidos periféricos. En el cual la hemoglobina ya se encuentra saturada un 75%, ¿sí? En el cual quedando un 75% de reserva de oxígeno en el caso del que el metabolismo aumente, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio, por ejemplo, en un estado inflamatorio en caso de una condición patológica, ¿sí? Pero el ejercicio podría ser una explicación, ¿sí? Ahora, esta misma conformación de la hemoglobina es la que le permite ceder esta cantidad de oxígeno a medida que llega al capilar periférico, ¿sí? Que esto lo hace en base a su unión débil que genera el oxígeno con el hierro del grupo hemo, ¿sí? Y las conformaciones que hace la hemoglobina en ese estado, que eso ya lo vieron parte en bioquímica. Ahora, ¿qué factores físicos modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Qué vieron de eso? Bien, pH, la temperatura. Faltan unos más. La altura. La altura lo hace indirectamente a través de otros mecanismos que ya después vamos a ver. La PCO2, muy bien. La presión parcial de oxígeno. Bien, la presión parcial de oxígeno me modifica la saturación, pero la afinidad no. El 2,3-bifosfoglicerato, muy bien. Esos son los factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vamos a ir repasando uno por uno, así de manera rápida, porque esto parte también. Ya lo vieron en el cual vamos a ver. Efecto del pH. ¿Sí? Efecto del pH. Tenemos la curva del... ¿Cuál es el pH normal acá? ¿Cuál de esos tres es el pH normal? Bien. Sí, es 7,4, ¿sí? El rango es de 7,35 a 7,45. Un rango que es muy estrecho, pero que a su vez condiciona diferentes funciones a nivel del organismo que ya después vamos a ver. Tenemos una curva de saturación de la hemoglobina, es decir, que tenemos saturación de hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno, en el cual vemos la línea roja es la que tiene el pH normal, ¿sí? Ahora veamos qué sucede cuando hay un pH, se acidifica ese pH, ¿sí? A un pH de 7,2. Acuérdense que todos los pH menor a 7,35 son ácidos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Se dice que la curva de la hemoglobina se corre hacia la derecha. ¿Qué implica que se corra hacia la derecha? Implica que se mueve hacia la derecha, pero ustedes tienen que prestar atención a esto. Vean que dijimos que en 40 iba a estar una célula en reposo, ¿sí? O una célula en los tejidos periféricos. Vean que a 40 milímetros de mercurio que se va a encontrar en los tejidos periféricos, la hemoglobina va a estar saturada cerca del 75%, como habíamos visto previamente, en un contexto de un pH normal. Pero en contexto de un pH ácido, a una presión parcial de 40, vean que la saturación de la hemoglobina es mucho menor. Esto quiere decir que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina en contexto de un pH ácido disminuye. ¿Y esto qué importancia fisiológica tiene? Si ustedes me preguntan, ¿qué importancia fisiológica tiene esta propiedad de la hemoglobina?
Bien, ¿aumenta la liberación de oxígeno? Bien. Sí, se libera más fácil. ¿Y eso en qué contexto puede ser? Si yo les digo, bueno, ahora díganme cuándo, por ejemplo, puede ser que el organismo se beneficie de esto. ¿En qué contexto? En el Bien, ejercicio. en el ejercicio, perfecto. En el ejercicio es un claro ejemplo de por qué, cómo favorece todo esto, ¿sí? La hemoglobina libera más oxígeno aún a los tejidos periféricos, que en este caso vamos a tener las fibras musculares que están realizando su metabolismo, ya sea aerobio o anaerobio, pero consumiendo gran cantidad de oxígeno, disminuyendo el pH en esa zona y favoreciendo esto, ¿sí? Mientras que, supongamos que tenemos un estado alcalótico. Acuérdense que mayor a 7,45 corresponde a una alcalosis. La conformación de la hemoglobina es que la curva de la hemoglobina se mueve hacia su izquierda, es decir, que su afinidad aumenta. Entonces hace que a una misma presión parcial de oxígeno, ese pH me condicione a que la hemoglobina siga saturada en cerca del más del 85%. Entonces no libera el oxígeno a esa célula con las consiguientes consecuencias que pueden hacer, ¿sí? Así como es como tienen que ustedes ir analizando cada uno de los factores físicos que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Lo mismo sucede con la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y ahora el efecto de la PCO2. Mientras mayor sea la PCO2, mayor va a ser la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos, que se corresponde, ¿sí? Si ustedes analizan parte de todo esto, lo reflexionan, tengo los tejidos periféricos en ejercicio, ¿sí? En el cual voy a tener una mayor temperatura en el músculo esquelético, una mayor PCO2 producto de un mayor metabolismo de esa célula, ¿sí? Un pH menor correspondiente a mayor liberación de ácido láctico, mayor aumento de esa PCO2, ¿sí? Hace que todos estos factores contribuyan a que la hemoglobina ceda el oxígeno en esa condición de ejercicio en la cual es requerido para continuar con ese metabolismo, ¿sí? Y después tenemos el compuesto metabólico, que es el 2,3-bisfosfoglicerato, que se surge a partir... ¿Qué leyeron de 2,3-bisfosfoglicerato? Porque si no voy a hablar todo yo. ¿De dónde sale ese 2,3-bisfosfoglicerato? Bien, un intermediario de la glucólisis. ¿Y se produce siempre? ¿Y en dónde se produce más? Bien, en los eritrocitos, y algo de la altura está bien. Un poquito más. Ujú. Bien. Este 2,3-fosfoglicerato, muy bien, mientras mayor es su concentración, favorece la liberación de oxígeno. Es un mecanismo que predomina en la adaptación a las alturas y esto se da principalmente ante estímulos de una disminución de la PO2 de manera crónica, ¿sí? Entonces, el metabolismo del eritrocito desvía parte del intermediario de la glucólisis a la formación de 2,3-fosfoglicerato que puede disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, ¿se entendió hasta ahora todos los factores que modifican la entrega del oxígeno? ¿Dudas hasta ahora?
Bueno, buenísimo. Así es como ustedes tienen que ir. Sí, no tenemos una alta concentración de los trifosfogliceratos a este nivel del mar. Si las personas que están a mayor a 2000 metros, por ejemplo, tienen una concentración de los trifosfogliceratos más alto y a medida que ascendemos también. Así es como ustedes tienen que ir estudiando fisiología, ¿sí? Ir respondiendo al cómo, ¿sí? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se produce desde la difusión, desde la barrera alveolo-capilar? ¿Cómo se produce el transporte? ¿Por qué por qué la solubilidad es menor? ¿Por qué la importancia de la hemoglobina? ¿Cuáles son los factores físicos que lo modifican? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Para que todas esas preguntas vayan haciéndoselas mientras estudian y se las va a hacer mucho más fácil ir estudiando de fisiología, ¿sí? Continuamos entonces. Ahora, este es un gráfico que es la saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Es una curva de saturación de la hemoglobina, en lo cual resume lo que dijimos. El aumento de la temperatura, el aumento de la CO2, el aumento de la concentración de protones o la baja del pH y el aumento del 2,3-fosfoglicerato condicionan a mover la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha y disminuir su afinidad. Ahora puse este gráfico que me pareció interesante, que dice que es el contenido de oxígeno en sangre en función de la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿sí? Es diferente a este, ¿sí? Tenemos contenido de oxígeno y en este lado tenemos saturación, ¿sí? Dice que es una representación esquemática de los factores que modifican el transporte de oxígeno por la hemoglobina en la sangre, ¿sí? Y en acá tenemos, esperen que corro lo del Zoom que me molesta, que no puedan saber todo, que lo saqué de esto, si ustedes después quieren leerlo, está en inglés sí, pero es transporte de oxígeno por la hemoglobina de una revisión que hacen de fisiología, ¿sí? En el que muestra que una presión arterial, una presión parcial de oxígeno arterial, que en este caso sería mayor de 100 mililitros de mercurio, puede aumentar levemente con aumentos en la respiración, aumentos en la frecuencia respiratoria, aumento de la ventilación alveolar, muy poco puede aumentar, ¿sí? Mientras que miren, el contenido de oxígeno muy poco aumenta. Pero vean que el contenido de oxígeno puede aumentar de manera drástica con la eritropoyesis, ¿sí? Aumentar la síntesis de glóbulos rojos a través de la eritropoyetina es un gran estímulo para aumentar drásticamente el contenido de oxígeno en sangre, ¿sí? Y vean que acá, dentro de la curva, la pendiente se va hacia la derecha o hacia la izquierda según la afinidad, ¿sí? Y en los cuales esa afinidad no me modifica demasiado el contenido, ¿sí? Eso fue a modo de resumen que me pareció interesante el cuadro. Ahora, volviendo a lo que habíamos dicho previamente, denme un segundo. Dice que el transporte de oxígeno en la circulación sigue el principio del flujo de masa que los que había pasado en las diapositivas anteriores. Y que dijimos que se define como la cantidad de oxígeno que circula por minuto. Entonces ustedes ya tienen, ¿cómo es la cantidad de oxígeno que circula? Esa cantidad de oxígeno está dado por todos estos factores que ustedes tienen que ir conociendo, que se lo conoce como el contenido arterial de oxígeno. Que dijimos, está dispuesto por el contenido de oxígeno en plasma, y estos son todos los factores que vimos previamente, que eso ya lo vimos. Pero le agregamos el oxígeno unido a la hemoglobina, en los cuales va a estar determinado el porcentaje de saturación de la hemoglobina, que va a estar afectado por la PCO2, por el pH, por la temperatura, por el 2,3-fosfoglicerato, y por el número total de hemoglobina, que yo voy a tener, número de glóbulos rojos y cantidad total de hemoglobina, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen el contenido arterial, que si ustedes tienen que sacar, es como una imagen estática sería, por así decirlo, del contenido arterial. Si ustedes toman una muestra de sangre, pueden ver ese contenido arterial de oxígeno representado por esto. Ahora, necesito que ese
¿cómo hace el oxígeno el organismo para modificar esto, para entregarlo a los tejidos? ¿Sí? Necesitamos darlo por el flujo. ¿Se entiende a dónde voy llegando, a dónde quiero llegar? Que me falta esta parte de la ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que transporta este contenido arterial de oxígeno? Los leo las leo en el chat. Profe, ¿puede repetir? Sí, va de vuelta. Quizás es medio confuso, pero vayan prestando atención. Vimos ahora, estamos con el oxígeno dentro de la sangre arterial, ¿sí? Entonces tenemos que estamos diciendo que dice la frase, el transporte de oxígeno en la circulación sigue el principio del flujo de masa, que se define como la cantidad de oxígeno que circula por minuto. Si yo les pregunto, bueno, ¿cómo podrían desglosar esa frase en parámetros? Ustedes vean que la cantidad de oxígeno ustedes ya la pueden saber, que se representa por esto, por el contenido arterial de oxígeno. Ustedes tienen la cantidad de oxígeno disuelto y la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina con todos sus factores que lo van a modificar. Ahora, ¿cómo representarían a esto, a lo que circula por minuto o al flujo? Porque ustedes piensen que esa hemoglobina y ese oxígeno disuelto en plasma tiene que circular para llegar a los tejidos periféricos. Si no, estaría estancado en el pulmón, o sea, en el lecho pulmonar. Con la frecuencia cardíaca, con el flujo sanguíneo, ¿y qué variables hablan de flujo sanguíneo? O sea, ¿cómo se llama eso? Bien, están nombrando todos muy cercanos, está muy bien. ¿Qué unidades usa el flujo? Si yo digo escriban las unidades del flujo, como si yo digo escriban las unidades de volumen, es, por ejemplo, litro. ¿Qué unidades le pondrían al flujo? ¿No es presión sobre resistencia? No. Litros por minuto, muy bien. ¿Sí? Es un volumen que circula por un determinado tiempo. ¿Sí? Puede ser metros cuadrados segundo, sí, porque es una unidad de volumen sobre una unidad de tiempo. Puede ser cualquiera, pero en este caso es litros por minuto. Ahora, ¿qué parámetro de la fisiología del cardiovascular tiene esas unidades que te puede explicar ese transporte? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, estamos hablando de frecuencia, quiere decir que cantidad de latidos que se hacen por minuto. Entonces tenés, ahí la frecuencia cardíaca tenés algo. Tenés los minutos. Tenés el tiempo. Bien, el otro es el volumen sistólico. ¿Y esa combinación de flujos cómo se llama? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, dijimos, ese transporte de oxígeno en la circulación sigue el principio del flujo de masa, que es la cantidad de oxígeno que circula por minuto. Entonces, ¿esa concentración qué es? El contenido arterial de oxígeno. Y ese flujo está representado por el gasto cardíaco, ¿sí? Todo esto es lo que se llama el transporte de oxígeno, ¿sí? O la oferta de oxígeno, ¿sí? Este es el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y si yo les digo, bueno, ¿cuál es el contenido arterial de oxígeno? Es la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina, este es un coeficiente, esto es una constante, y el otro término es el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, por su coeficiente de solubilidad, ¿sí? Entonces,
Si les preguntan cuáles son los factores que me condicionan el transporte de oxígeno del transporte de oxígeno a nivel del organismo, son estos. Son la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina, el oxígeno disuelto en sangre, ¿sí? Y el otro es el gasto cardíaco. Porque si yo no le pongo movimiento a ese contenido arterial, la entrega de oxígeno a los tejidos va a ser menor. ¿Entiende? ¿Se entendió el redondeo que quise hacer o generé mucha confusión? Sí, sí, ahora repito. ¿Resto? ¿Se entendió? ¿Se confundió más? ¿Repetimos? Bien, vamos una vez más. Sí, ustedes tranqui, no anoten la fórmula, me interesa que sea representativo. ¿Sí? Después anotan la fórmula, no hay problema con eso. Dijimos, todo ese contenido de oxígeno tenemos lo que va disuelto en el plasma y lo que va unido a la hemoglobina. ¿Sí? Yo le estoy tratando de explicar entonces cómo hace el organismo para poder aumentar eso o mantener una oferta de oxígeno a los tejidos periféricos, porque si tenemos que ser un poquito más personalizados, como que el tejido periférico está esperando que que el organismo transporte el oxígeno hacia su sitio para ser utilizado. Si queremos hacer un poco más personalizado a la célula. ¿Sí? Ahora, tenemos que ese contenido arterial está representado por esto, por por la hemoglobina total que haya, ¿sí? Por la saturación de oxígeno que tiene esa hemoglobina y en el otro término por el oxígeno disuelto, ¿sí? Que estas dos son constantes, ¿sí? No importa. Pero esto ustedes le hablan del contenido arterial de oxígeno, ¿se entiende? Mientras mayor sea la hemoglobina, mientras mayor sea la saturación, mientras mayor sea la presión parcial de oxígeno, mayor va a ser el contenido arterial. Ahora, como estamos hablando de transporte, es decir, cómo hace el organismo para transportar ese contenido. Y eso lo hace a través del gasto cardíaco, es decir, lo hace el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque genera un volumen sistólico por una frecuencia determinada para movilizar este contenido. ¿Sí? Lo moviliza. ¿Se entiende? Entonces, ese transporte de oxígeno, esa oferta de oxígeno que hace el tejido, se lo puede representar por esta fórmula más general. Por el gasto cardíaco y por el contenido arterial. ¿Sí? Que de los cuales ese contenido arterial yo lo desgloso así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Si yo lo tengo que dibujar, ahora que encontré esto, que encontré cómo hacerlo, lo dibujo así. Tengo vaso arterial, glóbulo rojo, glóbulo rojo, glóbulo rojo, oxígeno disuelto. ¿Sí? Este oxígeno disuelto está en un capilar. Esto puede estar en un capilar. Ahora, necesito que ese capilar, que eso se movilice. ¿Qué lo moviliza? El sistema cardiovascular. ¿Cómo? A través de su gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué hace que se fluya esa sangre? ¿Sí? Hace los tejidos periféricos. ¿Sí? Eso es un pizarrón medio horrible, pero bueno, es lo que hay ahora. Entonces, ¿qué me condiciona el transporte de oxígeno? Me lo condiciona esto. El gasto cardíaco. Un gasto cardíaco bajo me disminuye la oferta de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Una hemoglobina baja
disminuye la oferta de tejido, de oxígeno a los tejidos. Una saturación baja también, un contenido de oxígeno, una presión parcial de oxígeno baja también. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. Seguimos y ya así vamos viendo las partes de la guía. Y acá tenemos el transporte. Brevemente me interesaba desarrollar ese contenido lo del oxígeno, pero bueno, acá tenemos el transporte de CO2 muy resumidamente. Que la CO2 se transporta de diferentes maneras. Un 7% se disuelve, que eso se corresponde con la mayor solubilidad que vimos en las diapositivas anteriores. El 23% del dióxido de carbono se une a la hemoglobina, formando carboxiemoglobina, y después tenemos que la mayor parte, el 70%, se transporta a través del ion bicarbonato, ¿sí? Y esto producto de la enzima que se encuentra presente dentro de los glóbulos rojos, que es la anitrasa carbónica, ¿sí? Que esto, bueno, esto ya lo vamos a ir, me interesa que vean esto resumidamente porque esto es mucho más fácil de poder ir desarrollando. Me pareció interesante ver lo del oxígeno, ¿sí? Pero bueno, tenemos estas tres formas de transportarlo. Que después vean cuáles son los efectos que genera la hemoglobina para poder entregar ese oxígeno, el glóbulo rojo convertir ese ion bicarbonato nuevamente en dióxido de carbono y poder ser eliminado a través del alveolo y demás, ¿sí? Esto lo dejo como para que ustedes vayan después viéndolo. Me interesa llegar ahora a esta parte del trabajo práctico. Ahora, todo eso ya lo fuimos viendo. Entonces ya vimos a grandes rasgos cómo es el transporte de los gases vitales. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Uno es la oximetría de pulso, que acá los escucho más a ustedes. ¿Qué es? ¿Qué vieron que es? Es un aparatito que mide el nivel de oxígeno en sangre. Bueno, un poquito más, vamos a ser más específicos, ¿sí? Es el nivel de oxígeno en sangre. Vimos un montón de formas de transporte de oxígeno en sangre. Entonces vamos a especificar un poco más. Mide la saturación del oxígeno, la saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Me gustó más eso. Mide la saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Muy bien. Y lo hace de forma no invasiva. ¿Qué quiere decir no invasiva? Que eso no le condiciona nada al paciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se distingue? ¿Cómo hace? Ustedes tienen una oximetría de pulso que dijimos que es un dispositivo que te mide de forma no invasiva la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, ¿cómo hace para distinguir la oxihemoglobina de la desoxihemoglobina? Bueno, dos luces, nos quedamos medio cortos. ¿Qué leyeron de esto? ¿Cuál es el principio por lo cual lo hace? Vamos, alguien que haya, si quiere dar el micrófono, participen, porque si no, es como que hablo. Ahí les dejé un grafiquito más. A ver si
Da un poco más de pie. Profe, ¿no tiene que ver con la absorción de luz según la longitud de onda? Yo recuerdo haber leído eso, pero bueno, lo leí hace unos días ya y no me acuerdo bien. 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 Ahí Valentina pone que en sangre oxigenada se absorbe radiación infrarroja y deja pasar la luz roja. Sí, como vemos acá. Bien, por ahí va. Porque ahora está muy en boga la oximetría de pulso en contexto de la pandemia por COVID. Así que entender esto es muy importante. Usa dos emisores de luz y un receptor colocado a través de un lecho capilar pulsátil. Perfecto, ¿sí? Tenemos que el dispositivo de la oximetría de pulso tiene un dispositivo que emite dos ondas de luz, una infrarroja y otra de luz roja, que tienen diferente longitud de onda. Y tenemos en el otro extremo un fotorreceptor, ¿sí? En el cual esta oximetría de pulso, este oxímetro lo que hace es emitir una luz roja y una luz infrarroja. Lo que hace es que, en base a que la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina tienen diferentes absorbancias para ese patrón de luz, ¿sí? La luz roja e infrarroja se absorbe más por la oxihemoglobina que la desoxi, y la luz roja y la inversa. ¿Se entiende? Ese es parte del funcionamiento. Ahora quedan resolver también otras preguntas. ¿Cómo hace la oxi? Porque yo estoy poniendo ese saturómetro dentro, o sea, en el lecho unguial, por ejemplo, ¿sí? En el dedo índice. Ahora, ¿cómo hace para saber que yo no estoy midiendo la saturación de la hemoglobina de la sangre venosa? Porque hasta ahora estamos muy bien, estamos viendo que emite dos ondas de luz, dos ondas de luz, una infrarroja y otra roja, que según la absorbancia que tenga la oxihemoglobina o la desoxihemoglobina, es la que me va a detectar el lado receptor. Ahora, ¿cómo hace para saber que estamos detectando la parte arterial y no la venosa? ¿Buscaron eso? ¿Vieron algo? El lecho de medición tiene que estar bien perfundido. Muy bien, ¿sí? Sin embargo, puede estar perfundido de la forma tanto arterial como venosa. Bueno. Puede ser porque, perdón, porque porque las venas no son pulsátiles, entonces... Perfecto, perfecto. Por eso se llama oximetría de pulso, ¿sí? Lo que hace esto es la siguiente. Esperen que tengo un grafiquito. Esto lo saqué de este trabajo, también está en inglés, pero también se lo dejé por si los quieren ver. Que tenemos que el oxímetro de pulso detecta un flujo continuo, ¿sí? Que esto es dado por el flujo venoso y por el flujo en los lechos capilares, en los cuales presentan flujo continuo, y detecta parte de lo que son las variabilidades dentro de ese pulso, dentro de esa medición, que producen cambios en la absorbancia de la luz infrarroja y de la luz roja, ¿sí? Y que están todas basadas por el pulso, ¿sí? Esto hace que el software del dispositivo solamente vea las variaciones que se producen en los cambios de la absorbancia en relación a un pulso arterial, ¿sí? Diferenciando la parte arterial de la parte venosa barra capilar, ¿sí? Correspondiente a ese pulso, obviamente, con el ciclo cardíaco, que acá está parte del electrocardiograma.
Esto es parte de, entonces, cómo se modifica el pulso durante la diástole. Tenemos diástole en la parte arterial y sístole en esta parte arterial, y veamos cómo sístole y diástole se mantienen entre el capilar y la vena. ¿Se entiende? Esa manera por la cual el oxímetro de pulso a través de la emisión de estas dos luces puede detectar que solamente está viendo aquella oxihemoglobina y desoxihemoglobina que está circulando de forma pulsátil, ¿sí? Y en base a eso calcula el grado de absorbancia entre cada una, entre la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina del lado pulsátil. Y así puede estimar cuál es la saturación de la hemoglobina de ese lado. ¿Se entiende? Así es como lo hace. Entonces, el oxímetro de pulso lo que hace es ver la amplitud de esas absorbancias y calcula esto que se llama red. Pero eso no importa. No me interesa que lo aprendan, sino que entiendan el funcionamiento de todo esto, ¿sí? Y a partir del cálculo de la absorbancia entre los componentes pulsátiles y los no pulsátiles, toma un número y a través del software codifica una saturación de oxígeno, ¿sí? ¿Qué saturación de oxígeno es normal? Entre un 95 y 100%. Bien. Un 95 y un 100%. Perfecto, en rango, muy bien. Ahora, si yo les digo, bueno, no lo vamos a pinchar al paciente para tomarle una muestra de sangre arterial, ¿ustedes podrían decirme a qué PO2 arterial se puede representar? ¿O cómo harían para saberlo? Si ustedes ahora se ponen, por ejemplo, el saturómetro. Si ustedes se ponen el saturómetro y saturan 95%. Yo les digo, ¿ustedes pueden decirme qué presión parcial de oxígeno tiene su sangre arterial a partir de eso? ¿O estimada? Porque para saberlo exacto, ¿Puede ser que se tenga que hacer alguna regla de tres simples? ¿O nada no, que ver? es algo No. más simple. Más simple. ¿Ustedes qué están midiendo con el saturómetro? La saturación de hemoglobina. Bien, están midiendo la saturación de la hemoglobina. Ahora, si yo les digo, bueno, tu hemoglobina está saturada en un 95%. Yo te pregunto, ¿vos me podrías decir qué presión parcial de oxígeno arterial podrías tener, estimar? Porque en realidad para tenerla exacta tengo que tomar una muestra de sangre, pero no lo voy a hacer. Entre 100 y 80, porque entre 100 y 80 está saturada la hemoglobina 95%. Muy bien, ¿sí? Ustedes pueden representar o estimar qué PO2 arterial pudo tener en base a la saturación, ¿sí? Tienen que mirar el gráfico de la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Incluso hay tablas en las cuales te lo pueden guiar, pero bueno, esto lo dejé como para que ustedes puedan verlo, pero lo que más me interesa es que si ustedes tienen una saturación de 95%, vamos de vuelta, esperen que busco el gráfico. Si yo les digo que su hemoglobina está saturada en 95%, ustedes ya saben que la presión parcial de oxígeno está por encima de 80. ¿Sí? No les puedo decir que ustedes lo saben exactamente porque para eso tomamos una muestra de gas del oxígeno disuelto. ¿Sí? Pero esa es la utilidad que tiene el oxímetro de pulso para poder calcular esto. Ahora, ¿cuál es el límite? Si yo digo que saturo 80%, ustedes me mirarían con gravedad, les preocuparía, dirían, está bien.
Y por ahí ya estaría medio jugado ahí, creo. Bien, ¿sí? Estaría baja esa saturación. Es decir, que el transporte de oxígeno en mi organismo estaría disminuido, ¿sí? Entonces, yo ahí, ustedes, ya después cuando ejerzan su práctica, van a ver que tienen que buscar las causas por las cuales ese transporte de oxígeno está bajo. ¿Qué es? ¿Cuál de todos los condicionantes que yo aprendí ahora en fisiología es lo que me condicionó a ese transporte de oxígeno bajo? ¿Sí? Y ahí tienen que buscar. ¿Se entiende? De eso les sirve la oximetría de pulso. Ahora, si yo les pongo, ustedes están en una guardia con un paciente determinado y ustedes intentan ver la saturación de hemoglobina, ¿qué errores puede haber en la saturación? ¿Qué leyeron de errores? Lo estoy leyendo. Profe, no entendí muy bien la pregunta, pero puede ser algo de que no se detecta cuando la hemoglobina está unida al monóxido de carbono. Bien, sí. Lo que la pregunta es, ¿qué errores puede haber en la interpretación de la oximetría de pulso? ¿Cuáles son los errores en los cuales ustedes no puedan ver bien la saturación de la hemoglobina? Una puede ser porque la hemoglobina está unida a otros gases. Pero algo más común o algo más naif. Bien. El error en ver cómo estamos viendo la perfusión puede ser que el paciente tenga las uñas pintadas, entonces yo pongo el oxímetro de pulso que me emite luz de un lado al otro, en el cual tengo uñas pintadas y me calcula mal o directamente no mide la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Otro, que la piel esté transpirada, ¿sí? El movimiento también. Otro que interfiera yo que yo esté interfiriendo con otro tipo de luz durante la medición. O la baja perfusión, es decir, un paciente que esté hipotenso, que su presión de pulso sea baja, ¿sí? Eso también me lo va a condicionar, ¿sí? Entonces, tenemos una medida muy importante, no invasiva, que a ustedes les permite tomar un montón de decisiones con respecto a evaluar el transporte de gases en un paciente, ¿sí? Bien. Ahora, lo otro que preguntaba la guía era parte de la técnica del microhematocrito. Bien, puse esos valores normales y puse cómo se hace el microhematocrito, que si bien tiene los videos en PEDCO para poder ver cómo se hace, me pareció este gráfico que está bastante bien. Tenemos un paciente, no, tenemos un tubo que tiene ETA. Que ETA, ya vieron en la guía de anticoagulación, en la guía de coagulación, que es un anticoagulante, ¿sí? Tienen que buscar cuál es el mecanismo por el cual lo hace, cargo con sangre del paciente y lo centrifugo. En base a eso voy a tener un componente globular representado por las células y el componente plasmático. Ese hematocrito corresponde al componente de células que está dado, al porcentaje de células que está dando dentro del componente sanguíneo, ¿sí? Cuyos valores normales, ¿cuáles son? Bueno, acá los tienes, igual que en hombre es el 42 al 52%, mientras que en mujeres es del 37 a 48%, con variabilidad según la bibliografía, ¿sí? Quizás el de la mujer un poquito más bajo, a veces lo consideran hasta 33 a 42, ¿sí? Bien. Y ahora, ¿por qué se da esa diferencia entre el hombre y la mujer? Vamos que ya queda poquito. Queda poquito.
¿No? ¿Por qué tengo esa diferencia entre hematocrito entre un hombre y una mujer? El ciclo menstrual no es. Vamos, participen, así hacemos un poquito más dinámico esto. No, por la superficie corporal no, por la bulimia de cada sexo no. ¿Por qué tenemos diferente concentración? ¿Por qué es que tenemos menos cantidad de glóbulos rojos que entre hombres y mujeres? ¿Por qué es diferente? Esa cuestión es básica, tienen que ir a leerla sí o sí. Es parte de la pregunta del trabajo práctico. Ujú. Por ahí andan, sí. Pero bueno, eso tienen que tienen que leerlo porque es una de las preguntas que tiene el trabajo práctico, ¿sí? Ahí eso los dejo como parte que ustedes investiguen eso. Ahora, me interesa que entiendan la técnica del microhematocrito. Tenemos estos tubos de hematocrito, ¿sí? Ustedes lo midieron todo y demás. Tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C, tenemos el D. Bueno, alguien que diga, ¿qué hematocrito tiene el paciente A? Bien. 45. 45, perfecto. ¿Es normal si yo le digo que es un hombre? Sí. Bien. Es normal, ¿sí? Tienen que adquirir todos estos valores de hemograma, ya sea recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, plaquetas, leucocitos, hematocritos, tienen que saber los rangos normales. Ahora, miren el B. El B, ¿qué hematocrito tiene? 30. 30%. Bien. ¿Es bajo, alto para un hombre y para una mujer? Bajo. Bajo, perfecto. Ahora, ¿qué podría explicar esto? Una anemia, ¿sí? Puede ser una anemia. Perfecto. Puede ser que él o la paciente esté con una anemia en el cual tiene una menor cantidad de glóbulos rojos circulando en sangre, ¿sí? ¿Ustedes pueden ver la hemoglobina con esta técnica? No. Muy bien. No. No pueden verla. Ahora vamos al gráfico de la C. ¿Qué vieron en el gráfico de la C? ¿Qué hematocrito tiene? Aproximadamente. 70%. Bien, 70%. ¿Es alto o bajo? Alto. Muy bien. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, que estas son condiciones patológicas, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que está aumentado. Ahora, ¿qué pasa con el hematocrito que tiene el D? ¿Qué hematocrito tiene? Es alto, ¿de cuánto? De 70%, ¿sí? Muy bien. Y acá, ¿qué lo podría explicar a esto? ¿Qué podría ser? O sea, que si bien tengo estos dos hematocritos que son iguales, de un 70%, bien, hay diferencias en la concentración de plasma, ¿sí? Entonces, es para tener en cuenta que como yo estoy teniendo sangre entera, la centrifugo, y tengo
Un componente es un porcentaje sobre algo entero, ¿sí? Si mi componente de plasma es menor, por ejemplo, por una deshidratación, mi hematocrito, mi componente globular, que no se va a modificar por una deshidratación, va a parecer que es mayor, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Esta policitemia es un trastorno de los glóbulos rojos que se producen en gran cantidad, ¿sí? Muy bien. ¿Y ustedes les sirve el Profe, hematocrito? ¿Qué? no tenía una duda, pero en la parte del segundo tubo que tiene una disminución del hematocrito, ¿eso se podría dar también por una hemorragia? A ¿O ver, no? sí, está muy buena la pregunta. ¿Qué piensan? Esta paciente tiene una anemia, por ejemplo, que la viene teniendo de hace 2 años, quizás, porque no está absorbiendo bien los factores necesarios para la síntesis de glóbulos rojos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una hemorragia? Un paciente que viene a la guardia con una herida de arma de fuego, que está sangrando. Si ustedes le toman un hematocrito en ese momento, están en la guardia y saben, le voy a tomar un hematocrito a ver si tengo que transfundirlo. ¿Cómo le esperan encontrar en ese momento? O sea, tal vez pierde sangre entera, entonces la proporción no sería distinta. Claro, perfecto, ¿sí? Ese paciente en ese primer momento van a ver que va a perder sangre entera, entonces pueden llegar a encontrar valores normales, ¿sí? Sin embargo, tenemos un paciente que está con hemorragia activa. Diferente es que ese paciente esté con una hemorragia activa y vos estés por una vía periférica, le estés pasando solución fisiológica, por ejemplo, y ahí estás agregando el componente, entre comillas, plasmático, ¿sí? Entonces ahí vas disminuyendo en forma relativa tu cantidad de glóbulos rojos, o sea, tu hematocrito, ¿se entiende? Sí, me había surgido la duda. Muy Gracias. bien, no, me parece bien la pregunta. Bueno, esperen que borro esto. Bien. Ahora vamos a ver con los casos que están dentro del... Ya es esto lo último y terminamos. ¿Qué vieron de este hemograma que es el último que aparece en la guía? No, lo que no teníamos es que si es una mujer o es un hombre, pero supongamos que es un hombre que tiene valores un poco más altos. ¿Qué vieron? ¿Cómo está la hemoglobina de este paciente? ¿Normal? ¿No es normal? Normal. Normal, según los valores Bien, de referencia. normal. ¿El hematocrito? También es normal. También está normal. ¿Buscaron qué son los índices hematimétricos? ¿Alguien buscó eso? ¿Qué significan? ¿Qué significa el volumen medio corporal? Bueno, esos términos tienen que empezar a ir a buscarlos, ¿sí? Término que yo no sé qué significa en la guía, término que busco en la computadora, googleo, busco en el libro, ¿sí? ¿Qué significa? El tamaño, un poquito más, eh, habla del volumen del glóbulo rojo, ¿sí? Y que son índices en los cuales yo puedo establecer a partir de un hemograma inicial, ¿sí? Y de hemoglobina corpuscular media, bien, bueno.
Bueno, me parece que esos términos a ustedes tienen que buscarlos y tienen que ir viendo para qué sirven, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media es una medida de la masa de la hemoglobina. Muy bien, por glóbulo rojo, ¿sí? Si ustedes buscan cómo se calcula cada uno de estos, tiene en cuenta el hematocrito, el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, ¿sí? La concentración media corpuscular de hemoglobina tiene que ver con una medida de concentración de hemoglobina en un volumen determinado. Sí, Ingrid, habilita el micrófono nomás. Bueno, tienen que ir buscándolo, ¿sí? Porque eso tiene que representar. ¿Por qué unos están dados? Ah, está bien. Tienen que buscar estas unidades. ¿Por qué una está en femtolitros, otra en picogramos, otra en gramos de cilindro, otra en porcentaje? ¿Sí? Tienen que ir buscando esas cosas. Los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿este es normal en este paciente? Sí, son valores normales, ¿sí? De los leucocitos estamos hablando de la totalidad de glóbulos blancos. Ahora, esa totalidad de glóbulos blancos tienen diferentes porcentajes de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, ¿sí? Y seguís de basófilos y de eosinófilos que ahora acá no están representados. Y tenés después de esta fórmula relativa, porque son el 45% de esos 6.000, mientras que podés tener el conteo absoluto, ¿sí? Y después tenés el conteo de plaquetas, y este es normal, 303. Es un valor normal. Voy a ir avanzando porque si no ya es medio tarde ya avanzando. Pero me parece que con respecto a esto, tienen que ir buscando qué significa cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué valor es normal? Porque ver hemogramas, ver saturación de hemoglobina, ver la oximetría de pulso van a ser algo que a ustedes lo van a ver en todo momento en la práctica diaria, lo van a solicitar y van a tomar conductas a partir de eso, ¿sí? Así que vayan buscándolo. Después tenemos esto, otro hemograma completo, también con sus índices hematimétricos, en el cual presentan valores normales, pero me interesa que hagamos este. Este último vamos a ver. ¿Qué le ven de raro a ese hemograma? No tampoco sabemos si es un hombre o una mujer, pero bueno, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro? ¿O tiene algo raro? La hemoglobina es baja, ¿sí? Una hemoglobina muy baja. Un hematocrito muy bajo, muy bien. Los leucocitos no Las están bajos. Las plaquetas también. Están muy bajas. Los leucocitos están muy bajos, ¿sí? Entonces tienen todo un descenso de los parámetros del hemograma. Ahora, yo les digo, ¿el transporte de oxígeno en este paciente está afectado? Sí, está afectado, ¿sí? Si su hemoglobina es baja, es el principal condicionante del transporte de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, esperen un segundo. Voy a dejar de compartir. Bueno, díganme qué les pareció. Terminamos esto. ¿El aumento del volumen corpuscular es para compensar lo bajo que están los glóbulos rojos? No. El volumen corpuscular es una medida que habla de la síntesis de esos glóbulos rojos. Habla del tamaño, si son glóbulos rojos grandes o glóbulos rojos pequeños, que son modificaciones que se producen en base a la síntesis de estos, ¿sí?
pero me habla de un trastorno, porque, por ejemplo, que no es agudo, ¿sí? Pero bueno, me interesa que sepan qué les dice cada uno de esos. Bueno, quiero que me digan qué les pareció y si les sirve de esa manera, si les sirve plantear de otra manera la clase. Profe, a mí me pareció bien el hecho de que expliques todo, digamos, antes de pasar a la parte práctica del trabajo. Bueno. Bueno, lo que me interesa es que darles un pantallazo acerca de cómo estudiarla, ¿sí? Porque a veces el capítulo uno se dispersa en algunos detalles, no le presta atención a otro, pero me parece que tienen que leer un poco más crítico de esto, es decir, es algo que se adquiere con el ejercicio, pero ir leyendo, ir cuestionando, ir entendiendo cada uno de los puntos, es algo que le va a favorecer bien. Sí me parece que tienen que participar un poquito más en las clases o leer un poco más en las clases para poder aprovecharlas al máximo. Así que, bueno, cualquier cosa, me escriben por Pedco, no hay problema con eso.